Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, el podcast de cine, televisión, cultura pop, videojuegos y debates con invitados. En esta ocasión tenemos de participante en la conversación a José María Velo, Chema, del podcast CP0, con quien vamos a hablar al respecto de todos los temas de juegos retro, de la cultura de juegos retro, de cómo está más viva que nunca y de cómo todavía hoy en día, en el año 2021, y los próximos años por venir también seguramente, se siguen haciendo juegos para plataformas que para muchos quedaron en el olvido, pero en realidad no es así. Chema, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Aquí encantado de la vida que hayas decidido llamar aquí a este pequeño profanillo del tema, pero que está siempre dando la chapa y dando la tabarra por todos lados. Pero es que creo que no había nadie que supiera más al respecto que yo conozca. Eres el invitado especial el invitado ideal para hablar de estos temas de juegos retro, porque Que tú conozcas, me gusta la puntualización. que yo conozca, sí. Que yo conozca, es importante eso. Pero ¿qué decimos de juegos retro? Para muchos juegos retro puede ser la Nintendo 64, puede ser la Super Nintendo, que sí, que técnicamente son retro, tienen ya más de 20 años, casi 30 años. Pero los juegos retro en los que tú te especializas y en los que tú haces esto, básicamente evangelización, hablar de ellas, tener tu podcast, tener invitados y darle vida al mundillo. Tengo entendido que participas en convenciones de videojuegos y todo, presentando juegos nuevos de estas plataformas. Estamos hablando de computadoras u ordenadores que salieron en los 80 y que originalmente incluso eran para hacer otras cosas, no necesariamente 100% videojuegos, pero terminaron convirtiéndose en estas plataformas de culto tras las décadas. La Amstrad CPC, la ZX Spectrum y la Commodore 64, creo que serían las tres más grandes, ¿no? Y el MSX, que en el fondo no era un ordenador en sí, era un estándar, lo que podríamos llamar como, por ejemplo, el PC en sí era un invento de IBM, pero se acabó convirtiendo en un estándar, que era en PCI compatible. Pues el MSX era un estándar japonés auspiciado por Microsoft en compañía pues no me acuerdo ahora mismo cuál era la compañía japonesa, de la cual lo mismo que pasó con las consolas con la 3DO, que si tú querías podías fabricar una consola compatible, pues con el MSX era un estándar y había pues infinidad de marcas, sobre todo japonesas, pero también Philips, por ejemplo, o incluso en algunas otras europeas, pues apostaron por él y también hicieron, pues eso, máquinas compatibles entre sí, de tal manera de que tú con un juego que era compatible MSX podías jugar en diferentes marcas de ordenador. Esto en los 80, hoy en día es una cosa que es muy normal para nosotros, el hecho de que tú compres un juego de ordenador y te funcione en cualquiera que tenga el mismo sistema operativo. En los 80 no era así. En los 80 cada ordenador era de su padre y de su madre, cada fabricante tenía su estándar y de hecho, a pesar de lo que pueda parecer, en Europa fuimos muy punteros en el tema y muchas de las compañías que tú has mencionado, como puedan ser Amstrad o como puede ser Sinclair, con la ZX Spectrum, pues eran británicas. En Francia estaba Thomson, que hacía también computadoras con su propio sistema. En España se compró una marca que venía originalmente de Gales, que era Dragón, y que también se llegaron a fabricar unidades en Extremadura. Es decir, para la gente que sea más profana, que sea, o sobre todo más jóvenes, que no lo hayan vivido, los años 80 esto era como si cada fabricante de coche solo pudiera ir por una carretera. Esto era un espectáculo. Y luego ya no hablemos de compatibilidades de dispositivos, ¿no? En el sentido de que tú tenías la misma marca, te fabricaba el ordenador de disquete, como hemos conocido en los que tengan ya cierta edad, todos conocen el disquete, Claro. pero también tenían estas auténticas maravillas que funcionaban con cinta de cassette. Con cinta de cassette, sí. Con cinta Juegos de que cassette. venían y software que venía con cinta de cassette. Sí. Correcto. Un Astro CPC sería esta es la versión alemana, que la fabricaba en la casa Schneider. Pues esto sería un Astro CPC para la gente que no lo haya conocido. Sí. Con pues, el que haya conocido una cinta de música, pues ahí te venían los juegos. Y de hecho, la piratería era tan fácil como poner en una pletina en un doble pletina, ponías la cinta original en un lado, una cinta original en el otro, le dabas play, le dabas a grabar, y así se copiaban los juegos los 80, ¿En serio? en la cinta de disco. Sí, ¿Tan sí, sí, sí. fácil? Había algunos que tenían protección anticopia, pero lo normal era que funcionaran, sí, sí. Era como el que se graba la cinta del amigo, pues lo mismo te grababa los juegos. Sí, sí. Imagínate. Por supuesto, estos episodios de Reboot salen tanto en audio como en video, pero si este en específico lo ves en YouTube, vas a ver estas joyitas que va a estar mostrando Chema en el camino, como esa maravilla que funcionaba a base de cassette. Y lo que se ve detrás de él, que se ve que es una colección bastante amplia de juegos clásicos. Porque yo creo que esto también va muy de la mano del coleccionismo, ¿no? A mí me gusta coleccionar figuras. Sabemos que a veces algunas en específico son muy difíciles de conseguir
Y eso son figuras modernas. No me imagino. En la figura, los vintage es muy jodido de conseguir. Pero en el mundo de los juegos, un juego que te funcione, que la caja esté en buen estado, que la cinta esté en buen estado, debe ser toda una odisea conseguirlo y debe ser ese placer de ir a un mercadillo de segunda mano y te lo encuentras y que cuesta, no sé, $1 o $2, $1 o $2 y la persona quizás no tiene ni idea de lo que tiene ahí tan valioso. Me imagino que te ha pasado en más de una ocasión. Sí, pero por desgracia esos tiempos ya pasaron. Esto ya, el mercado, esto pasa como todo, ¿no? El mercado está ahora mismo en un punto en el que los precios de los juegos están tan caros que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir al rastro ya directamente. Mm, Es decir, los que son no solo coleccionistas, sino incluso revendedores bueno, que tienen que hacer su negocio con esto, pues a las 5 de la mañana está con la linterna, que todavía no ha terminado la gente de montar el puesto y ya está con la linternita ahí alumbrando a ver qué está sacando y qué tal, ¿no? claro. Sí que tiene un alto componente de coleccionismo, pero aquí digamos que como todo movimiento digamos que se inicia un poco descentralizado, que no surge al amparo de algo, Mm. pues cada uno se ha unido de una manera diferente, ¿no? Porque aquí en el tema de los videojuegos clásicos, o videojuegos retro como lo llamas tú, podemos ¿Cómo lo encontrar llamas diferentes tú? tipos de usuarios. Perdón si estoy siendo despectivo al decirle videojuegos No, 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 retro. no, 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 esto es un debate muy largo que viene del mundillo, ¿no? Porque siempre se le conoce como retro gaming, ¿no? O videojuegos retro, Ah, pero hay voces que quieren, digamos, un poco delimitar el tema en el sentido de que tú no llamas a una película en blanco y negro una película retro, o a un disco de los años 50 no le llamas música retro, o a una sinfonía de Beethoven no la llamas música retro. claro. Entonces, hay cierta gente, yo me incluyo aquí, en el que abogo por usar el tema videojuego clásico, más Ok. que, más que retro, pero vamos, que no tiene ningún tema de negativo, ningún tema negativo, ¿no? El tema Sí. de que se usa la Ni palabra retro. despectivo, ni despectivo tampoco. Despectivo, era la palabra que estaba buscando, efectivamente. Mm. Entonces, como te comentaba, podemos encontrar diferentes tipos de usuarios que se han ido uniendo a lo largo de los años. Para empezar, tenemos el fanático que nunca se fue, el fanático que murió con su ordenador, que tuvo su ordenador de los 80, o su consola, su Nintendo NES, su Master System, nunca la dejó de usar, y cuando llegó la época de Internet, pues se encontró que había más gente como él, que él Claro. pensaba que era un bicho loco que estaba aislado, pero no, que había otra gente como él, y nunca dejó el tema, ¿no? Luego hay gente, como pueda ser yo, que sí que es cierto que, bueno, mi ordenador, el Astro CPC, lo estuve usando hasta el año 96, 97, prácticamente, que ya obviamente poco podía hacer más que jugar con los juegos que tenía, ¿no? Mm. Y hay un momento en el que, este sería, digamos, el nostálgico, en el que uno recuerda a la máquina que de joven le hizo feliz y se lo plantea, ¿no? Bueno, ¿y por qué no me la vuelvo a conseguir? Porque a día de hoy tienes emuladores y tienes tú desde un PC moderno, un Macintosh moderno, tú puedes jugar a todo, prácticamente toda la historia de los videojuegos, porque hay emuladores para todo, y la inmensa mayoría de juegos están preservados y están disponibles a básicamente 2 clics de distancia, pero siempre hay un momento en el que dices, yo quiero recordar, ¿no? Porque el ser humano tiene estos recuerdos asociados en el que se entremezclan diferentes sentidos, ¿no? Y tú pones un juego que tú jugabas de pequeño en casa de tu tío y lo pones y te viene el olor de la casa de tu tío, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, pues fue cuando yo me reenganché a esto, fue en plan, pues bueno, tengo ganas, ¿no? De volver a esto. Te metes en eBay o te metes donde sea o vas por un rastro, y la suerte que hemos tenido los que llevamos ya bastante tiempo en esto es que había un momento en el que las cosas estaban a unos precios que la compra impulsiva funcionaba. Tú Eh, comprabas, te buscabas un Astro CPC, los encontrabas por 10 euros, pues por 10 euros decías, pues mira, por 10 euros me lo llevo, ¿no? Que no es un gran coste que me va a hacer que no pueda comer este mes caliente, porque me gasta todo el dinero en estas cosas, ¿no? Luego tú empiezas, por el tema de la nostalgia, a querer recuperar los juegos que tenías de joven. mm. Por lo mismo, ¿no? Porque quieres recuperar estas sensaciones y tal. Después, que es cuando empieza la enfermedad, quieres conseguir las cosas que no pudiste conseguir de joven. Bien, porque la distribución en los 80 era bastante, no tiene nada que ver como hoy en día, que trae en Amazon, da 2 clics y lo tiene. Bien, porque eran juegos de ediciones especiales que eran caros de comprar, que una cinta en el kiosco podía costar 595 pesetas, que esto al cambio serían 3,60 euros, pues pongamos que unos $4, y sin embargo había otros que costaban 2.500 pesetas o 2.100 pesetas, o si eran cartuchos de MSX que eran carísimos, que costaban 5.000 pesetas, estamos hablando de 30 euros, pues ya estamos hablando de 35 o $40 en el año 87, pues era un dinero, ¿no? Y más Era para un España, montón que de la plata. economía
efectivamente, que los sueldos no estaban muy allá, ¿no? Entonces, por cualquiera de estos motivos tú empiezas, ¿no? Y ya llega un momento en que ya te desborda, ya lo quieres todo, ¿no? Ya empieza. Y te metes en sistema, ¿no? Porque yo tenía hasta CPC, pero, joder, yo quería conocer, yo no tuve nunca una Nintendo NES, y te compras la Nintendo NES, ¿y ahora qué haces? Pues por los juegos de la Nintendo NES. Claro. No, pues yo de 16 bits tuve la Mega Drive, la Super Nintendo la tenía un amigo y era web, y te compras la Super Nintendo, y Y esto y así lo va. otro, y al final acaba que tu mujer te echa de casa porque además que tienes trastos inútiles que no valen para nada, y esto, ¿no? Y Sí. luego tenemos otro tipo de usuario que la nostalgia le ha dado, pero no es coleccionista, en lo físico le da igual. En lo que quiere es jugar a los juegos. Y Mm. este, pues lo puedes encontrar tranquilamente, que con un emulador y con su ROM está conforme, o que como máximo a lo mejor adquiere la máquina original y usa un método de carga moderno que hay, que si quieres luego hablamos de este tema, para poder la ROM que te bajas de internet, poder cargarlas directamente en tu máquina real y es como si tuviera el cartucho o la cinta original. Mm. Esa funciona exactamente igual, pero sin tenerla. Entonces, digamos que estos son más o menos los tipos de usuarios que te puedes encontrar y cada uno tiene su historia, ¿no? Tú aquí no le puedes decir no le puedes contar a nadie su historia con cómo ha llegado al tema de los videojuegos clásicos, porque cada uno tiene su historia. De hecho, tenemos ahora incluso gente de generaciones más jóvenes que no los ha conocido y se están enganchando precisamente por esta moda que hay, que con internet ha corrido como la pólvora y se ha podido, Mm. obviamente, como tú bien dices, evangelizar, ¿no? Sí. De este tipo de cosas y de estas bondades que tiene, que si te parece bien, podemos, aparte del tema de la nostalgia, explicar un poco por qué hay gente que le gustan tanto estos juegos y que el moderno le echa un poco para atrás. ¿Te También. parece bien? Claro, Puedo hacer claro. una Venga. pequeña Por puntualización aquí. supuesto. Venga, para eso estamos. Porque yo te hago el trabajo, tú te bebes el café y ya está, y no tiene más problema. Mira, aquí hay una cosa que seguro que a ti te ha pasado alguna vez, ¿vale? Yo, aparte Mm. de los juegos clásicos, tengo también mis consolas modernas, ¿no? Yo tengo aquí mi PlayStation 4, todavía no compro la 5, que todo se andará. Tengo mi Nintendo Switch, etcétera, etcétera. Tú vienes un día a casa, bueno, yo creo que tú trabajas en casa, pero bueno, yo vengo un día de casa cansado de trabajar, ¿no? Mm. Y tengo un ratito para echarme una partida. Me voy, enciendo mi televisor, enciendo mi PlayStation 4 y me salto la actualización del sistema. Mm. Y dice, vale, empezamos bien. Bueno, venga, vale, a lo mejor hay suerte y es de las que te tarda 5 minutitos en bajar o 10 minutitos, tal, lo tienes listo. Difícil hoy en día. Perfecto. Oye, es difícil, pero bueno, pongamos que tienes suerte o te pones en lo peor y te cascas media hora que te está actualizando el sistema. Vale, arrancas el juego que quieres jugar y el juego tiene una actualización del juego y te tiene que bajar un parche de 3 o 4 gigas. Y otra vez que te tienes que esperar. Y tú tenías media hora antes de cenar y resulta que has perdido la media hora porque el juego Mm. te está actualizando. Tú con un juego de Mega Drive, con un juego de Nintendo NES o incluso con un ordenador de estos de los de disquete que eran más rápidos, tú llegas, enciendes la máquina y la máquina está inmediatamente, no esperas nada, la tienes absolutamente operativa en ese momento. Mm. Si tú, en el caso de una consola de videojuegos de cartucho, le pones tu cartucho, enciende y el juego lo tienes ya cargado. Bueno, Y si lo el más juego probable no es que tengas carga, que soplar un poquito a veces. no, mal, Eso está mal, mal, yo mal. sé. Soplar le pone gotita de saliva y eso luego lo haces peor. Sí. Algodoncillo de los oídos y un poquito de alcohol isopropílico. Y con eso lo dejas niquelado. Soplar está mal. Entonces, como estaba diciendo, ¿no? Pues tú lo pones y lo tienes ahí y estás jugando y ya está. Y de hecho, la mayoría de las veces, muchos de estos juegos no tenían ni tutoriales. Estás directamente ahí y estás al follón, ¿no? Otro juego, tú lo pones por primera vez y lo que hemos dicho, ¿no? Te instala el parche del día uno, etcétera, etcétera, y cuando la primera partida, la primera media hora la echas en un tutorial o lo que sea, y al final como que te saca, ¿no? Entonces, para las personas que tenemos cierta edad y tenemos responsabilidades y tenemos las horas de ocio contadas, pues hay un momento para todo, ¿no? Tú tienes Mm. unas vacaciones, tienes un fin de semana, tienes tu consola moderna con tu juego de última generación, tienes tu Cyberpunk o tienes tu Assassin's Creed o lo que sea, y lo puedes disfrutar perfectamente, porque de hecho es ahora mismo la punta de lanza del ocio electrónico. Pero si luego tienes un día entre semana que tienes media horita, pues tú tienes tu consola de hace 30 años, que si la tienes con buen mantenimiento y toda la historia, la puedes tener conectada a tu televisor moderno viéndose correctamente, y la media horita te la echas rápida. Lo mismo que lo puedes hacer con tu emulador, con el MAME, con las recreativas clásicas de los salones arcade de los 80 y de los 90, que como eran además juegos, estos sí que eran juegos de jugabilidad directa, que era Sí. directamente al grano, porque aquí lo que querían era sacarte el dinero y que la partida durara poco, pues efectivamente te quieres echar una partida rápida, te pones el típico matamarciano de los 80, te pones un R-Type o te pones cualquier cosa de estas En mi caso y me te echas pondría tu unas partida. tortugas ninja. El beat'em up, el de las cuatro.
El de las Tortugas Ninja, claro, el de las arcades. Ese es para mí un clásico. El de Konami, sí El señor. de Pues mira, Konami. ese juego lo sacaron para las 13 PC también. Fíjate Bueno. tú, que podíamos tener el juego en casa, obviamente no con la misma gráfica ni con la misma técnica, pero también podíamos disfrutar de los juegos de la recreativa en casa. Sí, tampoco tenías que gastarte todas las moneditas en ello, ¿no? Tampoco te iba a sacar el No, dinero en casa. Esa era una ventaja. efectivamente. Sí, yo creo que la nostalgia es algo que está muy de moda últimamente. Lo vemos en la televisión, lo vemos en el cine, vemos Stranger Things con los 80, vemos... Y hay mucha gente que me parece que menosprecia que esta clase de cosas se hagan mainstream. Y a mí no me parece eso, a mí no me parece correcto. A mí me parece que sí, tiene su punto negativo, como es la reventa, como es la especulación ya con el material físico, con el hardware, como se le ponen precios estrambóticos porque no se consigue, porque que la etiqueta está mejor, etcétera, y se empieza a volver un mercado especulativo, ya se volvió un mercado especulativo, eso pasa en todos los rubros, pero hablando específicamente de Correcto. los videojuegos clásicos, no retro. Este, em, pero también tienes por el otro lado que se potencia la comunidad y que hay cada vez más gente interesada y que como tú bien, creo que lo definiste de la manera correcta. El que pensaba que era un loco que nada más estaba él solo en el mundo, Internet le dio a conocer que hay muchísima gente que incluso se interesa en esto, que lo colecciona, que lo valora, puedes compartir con ellos algo que quizás con otros amigos no entienden por qué lo haces, no lo critican, pero no entienden. Hay mucha gente que viene y mira tu colección y dice, "No, hay un montón de dinero, ¿no? Sí, pero es que yo no lo veo como dinero, y lo veo como mi hobby, como mi pasión, como mi nostalgia. Este, Correcto. pero eso también creo que ha potenciado algo que es. Yo me imagino que ya existía, pero estaba muy escondido, por así decirlo, o no tan Ujú. masificado gracias a Internet que eso sí sucedió. Que es que todavía hay gente que hace juegos para estas cosas, ¿no? Correcto. Yo conozco dos nombres, gracias a ti los conozco desde hace años, porque Chemi y yo nos conocemos hace muchos años, por cierto, eh, Correcto. que son un nombre que me fascina, que es Mojon Twins, me fascina ese nombre, Ujú. me parece espectacular, y por supuesto Locomalito, que en España es muy conocido, incluso ante gente creo yo que no tiene ni idea de los juegos clásicos, sabe que es Ujú. Maldita Castilla. Maldita Castilla es uno de los juegos más famosos de este estilo, que incluso está para Nintendo Switch últimamente, ¿no? Si no me equivoco. Lo llevó hasta Sí, para lo han, Nintendo lo- lo han Switch. portado, efectivamente. Lo han portado para Nintendo Switch. Entonces es un juego estilo ultra mega clásico que está disponible en Nintendo Switch para el disfrute de todos. Y Ujú. eso tiene mucho valor también, ¿no? Entonces, Claro. cuéntame, por qué todavía hay gente que hace juegos para consolas o plataformas que fueron descontinuadas hace 30 años? Pues mira, la respuesta más clásica y más típica sería ¿y por qué no? ¿No? A ver, nosotros siempre cuando hemos sido niños y hemos tenido esta primera máquina, sobre todo los que hemos tenido ordenadores, porque los ordenadores desde el primer momento te permitían hacer cosas, ¿no? Mm, Siempre hemos tenido esa ilusión de, oh, yo también quiero hacer un juego, ¿no? Y el niño a lo mejor no ha podido, pero muchos de estos niños encontraron una vocación al haber recibido un ordenador de pequeñito, y muchos de estos niños se han convertido en programadores, mm, programadores que, pues bueno, que tienen su salario y tienen su empleo en una empresa que se dedica pues a la gestión al desarrollo de software, sí. pero el hecho de dominar esta herramienta, ¿qué te pasa? Que te permite cumplir ese sueño que de niño no podía. Por suerte, hoy en día, si tú quieres hacer un juego para una máquina antigua, no tienes que usar la máquina antigua. No tienes que coger... Pero si coges una ZX Spectrum del primer modelo, que le llaman el Goma, que tiene un teclado que parece que es de chicle, pues teclear ahí era un infierno. No tienes que usar este ordenador para hacer un juego para esa máquina. Tú puedes tener tu máquina moderna, con tu lenguaje de programación moderno, como puede ser C, bueno, moderno, tiene muchos años, ¿no? Pero no entendemos que mucha gente domina el lenguaje de programación C, tienes tu compilador cruzado de tal manera de que tú puedes generar tu código en C y este código te lo compila para el procesador de la máquina que tú estés usando. Tienes compiladores que te compilan para HCPC, para ZX Spectrum, o que te compilan para NES, o que te compilan para Mega Drive, o que te compilan para cualquier máquina de este tipo. Y tú en tu PC moderno, con tu internet al lado, con tus manuales, con tus aplicaciones de mensajería instantánea para preguntar tus dudas, pues puedes hablar con la gente y puedes hacer tu juego bien desde cero, currándotelo todo desde el principio, o bien usando algunos de los motores específicos que ya existen, porque el nombre de Mojon Twin que tú has mencionado, por ejemplo, son muy conocidos porque ellos desarrollan motores que luego lo ponen a la pública disposición de la gente,
Y con un mínimo de conocimiento, a base de lenguaje de scripts, tú te puedes hacer un juego. Tú coges el motor que ellos hicieron para ZX Spectrum, que se llama La Churrera, porque dentro de su sentido del humor, pues le tienen que poner todo nombre así estrambótico, La Churrera, para hacer juegos como churro, básicamente. Bien. Entonces tú ahí, tú te creas tus gráficos, eso sí, tienes que tener tus propias inquietudes artísticas, porque si eres un One Man Army, tú te lo guisas, tú te lo comes, pues tienes que hacer un poco de todo. Tienes que hacer el sonido, los gráficos, el código, ¿no? Entonces, tú haces tus gráficos, tú generas tu sonido, te metes en el programa, por medio de script, pues vas enlazando pues que el control del teclado, el movimiento del personaje, haces las conversiones de gráficos. Los gráficos lo haces en un programa modelo, lo haces en Photoshop o lo haces en uno que es muy conocido, que es Sprite, para hacer sprites y para hacer tal. Luego con programas los convierte al código que entiende el ordenador, el motor te lo integra todo, haces la compilación y tienes tu juego, como puede ser. Mira, tengo por aquí al lado unos pocos de ejemplos. Como puede ser, por ejemplo, este Ninja Hard, que tiene así bebe mucho de Alex Kidd de Master System, y por eso tiene este diseño de caja japonesa de Master System de los 80. Y eso es Un juego moderno. desarrollado. Este es moderno, esta edición de aquí delante está hecha en 2015, 2000. El juego de 2013 y creo que la edición física es de 2015. Con su casete original, diseñado, lo que es un casete. Mm. Porque por suerte, que esto es un gran aliado que hemos tenido en la escena, hay tecnologías que no han muerto. Es decir, fábricas de casete quedan muy pocas, pero sigue habiendo en el mundo. De hecho, acaban de abrir una en Madrid hace poco, en el barrio de Malasaña, se llama La Casetería, y fabrican caseta a la antigua usanza. Bueno, la cinta ferromagnética la compra fuera, pero luego lo que es la grabación y tal, y luego el ensamblaje, lo hacen en Madrid. Entonces tú desarrollas un juego que básicamente lo que tiene es un audio, que lo grabas en un casete y tienes el juego disponible para distribuirlo. Pero es que en China nunca dejaron de fabricar cartuchos de Mega Drive. En países cercanos tuyos como Brasil, Sega es religión, ¿vale? Esto es ya directamente religión. Aquí la Master System y la Mega Drive han estado fabricando modelos nuevos hasta hace nada, porque en Brasil hay una empresa que se llama Tectoy, que digamos fue no subsidiaria, pero que tenía acuerdos de licencia con Sega y fabricaba el propio hardware allí. Y de hecho han hecho locuras como localizar juegos japoneses metiéndole personajes de televisión brasileños, y bueno, lo de aquello es un espectáculo. Entonces, como esta tecnología nunca llegó a morir, siempre han quedado fábricas, tú te puedes encontrar esas cosas a día de hoy. Otro juego de Mojon Twin, ya estamos hablando de Mega Drive, con su cartucho, obviamente, cartucho. No es una edición en memoria SD que luego la pones en el ordenador y con esto la carga en emulador. No. Estos son juegos que están hechos para usarlo en el hardware original. En el hardware Tiene original. otra ventaja que tienen estas máquinas respecto a hacer un juego moderno a día de hoy, y es que si tú lo piensas fríamente, el juego que está asequible para un equipo pequeño de personas es el juego indie, ¿vale? Tú un triple A no lo haces entre dos personas, ¿no? Con tu compadre de al lado. Entonces, los equipos indie de hoy en día trabajan como se trabajaba en los años 80, que era básicamente un tío o dos en una habitación, y ellos se lo guisaban todo. Luego, cuando lo tenían hecho, iban a un publisher, iban a Ocean en Inglaterra, o iban a, bueno, Ocean tenía equipo propio también, ¿no? Pero, o en España iban a Dynamic Software, mira, que he hecho esto. Entonces ellos decían, mira, esto vale, te lo producimos un poco, ¿no? Esto lo tienes que cambiar así, esto, y el juego salía. Entonces, si tú hoy en día quieres hacer un videojuego, incluso si tú lo pretendes hacer para Steam en plan indie, el PC es una máquina tan potente que si tú te pones a hacer cosas, si tú no eres capaz de ponerte un límite, de decir, mira, hasta aquí he llegado, tú puedes hacer infinito, tú puedes hacer tú podrías hacer un Zelda del estilo del de Nintendo. ¿Cuántas pantallas puedes poner en un Zelda de esto, en una máquina que tiene 1 TB de disco duro, ¿no? Puedes hacer locura, pero si tú te pones a hacer un juego para una máquina como el Astro CPC 464, que tenía 64 kilobytes, no megabytes ni gigabytes, kilobytes de memoria RAM, pues esto lo puedes hacer tú mismo, porque con poco trabajo, tiene trabajo, pero vaya, puedes llenar esos 64 kilobytes a la hora de hacer un juego tú solo, o con un amigo que te hace los gráficos y tú haces el código. Claro. Por eso mucha gente, en vez de dedicarse a hacer un juego para una máquina moderna, lo hace para una máquina antigua, porque sabe que puede terminar el juego. Porque no va a estar años y años y años intentando hasta que se quede satisfecho, porque sabe que la máquina puede dar más de sí. Ni Incluso necesita un presupuesto enorme tampoco.
Exacto, no, presupuesto nada. Tú esto lo haces todo de cero. En un PC la inmensa mayoría de herramientas son gratuitas, los compiladores cruzados son gratuitos. Para programar en C, pues básicamente lo que te abre es un blog de notas y empiezas a teclear directamente. Si coges las churreras gratuitas, si te coges estas cosas que han ido saliendo, hombre, de pago ha ido saliendo alguno ahora. Salió un NetMaker, por ejemplo, Mm. para hacer juegos para Nintendo NES, que tuvo una campaña de Kickstarter, que fue muy exitosa, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría de cosas tú no te tienes que gastar un duro para empezar a hacer un juego para ello. Y cuando lo tienes terminado, precisamente porque hay un montón de locos que estamos ahí fuera y que han acabado creando un mini mercado, Mm. también han surgido publishers que te publican juegos antiguos, o sea, perdón, juegos modernos para máquinas antiguas, que no te vas a hacer de oro, pero vas a tener la ilusión de tu vida de niño, que era tener un juego, ¿no? Para tu ordenador. La vas a cumplir y, hostia, depende de la máquina que hagas el juego, que igual te lleva una sorpresa, porque por ejemplo hay máquinas que son muy compatibles entre sí porque comparten circuitería, como puede ser por ejemplo, como hemos dicho, la 3CPC o la SG-1000 de Sega, que es el abuelo de la Master System, que lleva un procesador Z80, los chips de sonido son similares, etcétera, etcétera, o el MSX, que también son similares, o la ColecoVision. Tú puedes hacer un juego para ColecoVision prácticamente tú solo, y hay un mercado de coleccionistas tan grande en América que se hacen con estos juegos nuevos que salen, que quieren tener la colección completa, quieren el full set, que Mm. hay mercado, y vendes a lo mejor juegos de ColecoVision a 40 50 dólares, de los cuales tú te llevas 10 dólares de royalty, y vendes a lo mejor 300 o 400 juegos. Mm. O hace un juego para Mega Drive, hace a lo mejor una gran superproducción, como pueda ser el famoso Paprium, que ahora justo lo han entregado, por cierto. O en su día fue Pierre Solar, que es un RPG antigua usanza hecho para Mega Drive. Y venden miles de copias. Mm. Miles de copias. Por pocos dólares que te lleves de royalty, ya estamos hablando de miles de dólares que puedes Claro. hacer, ¿no? Para un ordenador antiguo, ahí la cosa cambia porque son precios que son completamente distintos, pero siempre tienes la posibilidad de que tú te lo guisas, tú te lo comes. No necesitas ni siquiera un publisher. Tú Claro. puedes ir tranquilamente a una duplicadora, la de Madrid, o bueno, ahora en Inglaterra con el Brexit está más jodido, pero en Alemania aquí tenemos otra también en Leipzig que funciona muy bien. Tú por internet mandas los archivos WAV con tu juego, mandas el PDF maquetado con las instrucciones, pagas la cantidad que te cuesta la fabricación, que suele ser barato, y vendes tus copias por tu cuenta, y una cinta la vendes tranquilamente por tus 8 9 10 dólares, Mm. 8 9 10 euros, y pues bueno, hay juegos que han vendido 150 200 copias también de manera fácil. Si tú te la quieres, tú te lo comes, pues mira, por un mesecito de trabajo, más luego el coñazo de ir a correo, hacer los paquetitos rollos, pues te saca un dinerillo ahí que si te lo has montado en plan hobby y te lo encuentras ahí por detrás, pues ni tan mal, ¿no? Pues ni tan mal. Y yo me imagino que también existe la posibilidad de venderlo directamente como software, así con Ujú. voluntariamente la gente que lo compra, que sabe que no debería piratearlo, sobre todo porque esto es un trabajo, no le estás pirateando a una mega corporación, le estás pirateando a una o dos personas que hicieron algo con cariño y que aunque no, como me dices, aunque no hay presupuesto en materia de software, en materia de todo lo que es las herramientas, más allá de tener una Ujú. computadora y más allá de tener el software gratuito a tu disposición, si hay presupuesto, por así decirlo, si hay gasto en lo que es hora hombre, ¿no? O sea, es el trabajo invertido, es el tiempo que Correcto. invierte la persona. Entonces está Ujú. muy mal piratear algo así. De Pero hecho, se hace también, que lo pero sepa. se hace también, por supuesto. Pero de hecho, muchos desarrolladores también tengo entendido que lo ofrecen gratuito. Lo ofrecen gratuito. Lo dejan ahí en GitHub, lo dejan en cuanto a software. Ujú. Pero creo que también la magia de esta clase de colecciones, esta clase de software, no es lo mismo jugarme no sé, el juego que me acabas de mostrar, el Ninja Ram, ¿cómo se llama? Ni jajar. Ninja Har. Ajá. No es lo mismo jugarme el Ninja Har en un emulador que tenerlo en físico, ¿no? Que tenerlo en Ujú. físico y jugarlo en el hardware en el que su creador estaba pensando en él cuando lo hizo, ¿no? Ujú. Esa es parte de la magia del coleccionismo de los juegos clásicos, me parece, que es tenerlo en físico. Es muy físico todo esto. Es muy de tener la consola, es muy Sí. de tener en un mueble al lado del televisor. Bueno, el televisor, pantalla plana, prácticamente que no te sirve. Necesitas un televisor de tubo para muchas de estas cosas. Necesitas un monitor. Tú tienes No, un no, televisor de tubo que yo no, sepa, ¿no? no, no, no te creas. Sí, sí, yo tengo un monitor de tubo y aparte el Astro CPC, la suerte que tenía es que venía con su propio monitor original, que la máquina te la Maravilloso. vendían así. Sí. Pero no te equivoques, a día de hoy, una de las maravillas de este mundillo es que hay gente, de hecho le hemos puesto mucho el foco ahora mismo en el software y en los juegos, pero Mm. también hay gente que se dedica al hardware. Y con el hardware te viene desde modificar una consola
No la tengo aquí a mano, ¿no? No la tengo aquí a mano. Yo tengo, por ejemplo, una Master System 2, que la salida normal es RF, es el cable de antena de toda la vida, pero tú con un mínimo de soldadura interna le puedes poner un conector DIN y sacarlo por SCART, sacarlo por Euroconector, con calidad RGB, es decir, con mucha más calidad de la que te traía el cablecito de antena. Todavía quedan pantallas de planas que te traen el SCART, pero si no, han salido proyectos que vienen pensados del mundillo del retro gaming, la inmensa mayoría, como puede ser el RetroTint o como puede ser el OSS, ¿cómo era este? Open Source, no sé, OSSC, que es Open Source Signal Converter, creo que era el nombre, que lo que te hace es, son escaladores de señal. Sí. El RetroTint creo que es propietario, no estoy muy seguro ahora, pero creo que uno es propietario y el otro es proyecto de software libre, o sea, de desarrollo libre, que te hacen en un escalado de la señal de tal manera de que tú le conectas una máquina antigua por tu cable original, a ser posible si puede, con una modificación de estas de que te saque el Euroconector, y te da una salida HDMI 1080, al hacer un escalado por hardware de la señal, te da una mejora y una suavidad de todas las imperfecciones que te va a crear el meter una señal inferior, el meter una señal que como máximo te podían tener la mayoría 240 píxeles de resolución, pasártela a 1080. No se hacen milagros en esta vida, pero sí que te saca una calidad muy buena y con esto tú puedes seguir disfrutando de tu máquina antigua en tu televisor moderno, aunque siempre estamos los puristas y los tontos como yo, que te dirá que lo ideal es que te cojas el televisor antiguo que hasta hace 2 días te pagaban para que tú te lo llevaras de la casa de la gente, y que ya se está empezando a ver que algunos modelos también se están empezando a especular porque sobre todo los Black Triniton de Sony y algunos modelos de gama muy alta como puedan ser televisores de la marca Loewe o de Bang & Olufsen, que tienen muy buen tratamiento de la señal y que están empezando cada vez más a ser revalorizados, pero todavía desde hoy una televisión de 14 pulgadas, te das una vuelta, como decía en Argentina, por la cuadra y te encuentras 3 o 4 en la esquina que lo han sacado, ¿no? Entonces, siempre si tienes el espacio, que es el problema que tenemos a día de hoy, ¿no? Es el espacio. Sí. Si tienes el espacio, pues si tienes tú esto bien, si no, pues puedes saber de que hay soluciones para verlo en tu televisor moderno con el mínimo de pérdida de calidad posible. De hecho, todas las máquinas modernas que han salido, por las propias compañías que llevan vivas desde entonces, como pueda ser Nintendo o Sega, que todas han hecho su consolita mini, ellas ya tienen un tipo de tratamiento de la señal de tal manera de que cuando tú pones la Super Nintendo Mini en un televisor moderno, se ve muy bien, sí. Se ve mucho mejor que si tú pones la Super Nintendo original. Yo tengo las dos, tengo la Super Nintendo Mini y tengo la Super Nintendo normal, y si tú la pones una al lado de la otra, se nota mucho que la calidad de señal que te da la Super Nintendo Mini es muy superior a la que te da la original en el televisor moderno. Claro. Luego ya hablaremos de otras cosas de latencia y del timing, que si cuánto tarda la respuesta desde que tú pulsas un botón hasta que ves el movimiento en pantalla. Ya para eso es que está muy colgado, muy friki y tener muy buena vista, ¿no? Los que ya tenemos una edad, los ojos ya están cansados, ya cuesta trabajo, ¿no? Ver estas cosas. Pero sí, lo que es la definición de imagen, lo que es la señal, a día de hoy hay maravillas precisamente para evitar eso, esa dependencia, ¿no? De este televisor antiguo, de tecnología que está muriendo y que por desgracia en algún año no estará disponible ahí. Claro, no, esos temas de latencia y todo eso es más para los juegos modernos, de verdad. Los juegos modernos diseñados para hardware moderno, ¿no? Porque en un juego clásico me parece que escalarlo, no sé si pierde mucho la esencia también del gráfico como era originalmente un televisor, pero el hecho es que se puede jugar. Me estás diciendo que se puede jugar fácilmente un televisor moderno y eso también tiene su ventaja, porque el tema, cuando tú coleccionas cosas físicas, es el espacio. Ese es un tema muy complicado, el espacio. Y cuando estamos hablando de diferentes consolas, de diferentes ordenadores o computadoras, diferentes pantallas, ya se empieza a poner complicado, ya la casa empieza a restársele cada vez más espacio, empieza a aparecer un acumulador y bueno, es complejo, de verdad. el Diógenes, ya sale el Diógenes que lleva uno dentro. Exactamente. Y ya empieza uno a tener serios problemas. Mira, por eso tú puedes encontrar muchos tipos de coleccionistas. Por ejemplo, tú ediciones de juego, pues tú las encuentras en la típica edición de casete, normal, la cintita plana. Mira, este es mi juego, este es un juego que hicieron sobre mí. ¡Wow! Mira, tienes tu propio videojuego, imagínate tú. Hay que destruir batucadas para ir a un concierto de heavy metal. ¿Qué mejor cosa es esto? Me parece muy representativo. Tienes la cajita pequeña, llego el de toda la vida. Esto pues te permite que si tú tienes un apartamento pequeño o una casa pequeña, pues en poco espacio puedes tener, ¿no?
Hay otras ediciones que son más grandecitas, cajitas de cartones de tamaño mediano. También hay estuches, esto eran muy populares sobre todo al principio de los 80, aunque todo esto que te estoy enseñando son nuevos, pero bueno. Estuchitos que tienen un tamaño diferente, luego tienes cajas de cartón ya grandes. Mira, Lo que se llama ese anterior tenía hasta una dedicatoria, con corazoncito y todo para ti. Sí, este es el amigo Javier García Navarro, el programador del juego. Este es una historia muy, muy curiosa también, que si hacemos una segunda versión te la contaré, porque Ok. otra cosa curiosa que ocurrió es que no solo se han reenganchado gente usuario de la época, sino que se han reenganchado creadores de la época, gente que hizo juegos en los Ah, 80 y que ahora, a pesar de que tienen buena edad, incluso algunos que todavía no se han jubilado, han descubierto el amor que tienen gente por sus creaciones y mm, se han vuelto a reincorporar y han vuelto a hacer cosillas para la máquina con la que iniciaron en su momento. claro. Esto es un tema súper gracioso también con estas cosas, que no solo han vuelto el niño de los 80 que estaba delante del ordenador con el bocata nocilla mientras cargaba el juego, también ha vuelto en muchos casos el que en aquel momento era un mero adolescente o un joven adulto que, bueno, pues todavía está ahí y se dedica otra vez a sacar cosillas. Claro, no, viniéndonos por ejemplo a los 90, no tan a los 80, sino a los 90, tenemos el caso de John Romero, uno de los Uh -huh. padres de Doom, que todavía sigue sacando niveles para Doom. De vez en cuando saca niveles para el Doom original, los publica a nivel gratuito. No saldrá la versión física, pero modificada con DLC, Uh -huh. pero está muy bien, ¿no? Es como que volver a sus orígenes. Y creo que es clave lo que tú has dicho. Han visto que hay mucha gente que todavía aprecia sus creaciones originales, ¿no? Y eso debe darles una sensación de satisfacción. Saber que 35 años que salió su primer juego, o 30 años que salió su primer juego, sigue habiendo gente que se interese, que busque y que haga para esas plataformas que crecieron inspirados con estos desarrolladores, con estos creadores, que conocen sus nombres, pues me parece muy lindo en Y realidad. ojo, Y ojo, no solo desarrolladores, porque te voy a poner un caso de una persona que era muy querida ahí en Argentina, que era el recientemente, tristemente fallecido Juan Jiménez. Juan Jiménez en España no tenía tanta fama como otros dibujantes, pero también hizo muchas portadas de videojuegos para compañías como Operasoft. Eh, Creo que tengo alguno por aquí cerca, pero ahora mismo no lo tengo. Seguro que Pero tienes tengo alguno alguno por por ahí aquí cerca. cerca. Segurísimo. Él en el año 2015 o 2016 fue invitado a un evento en Barcelona que se hizo exclusivamente enfocado, digamos, en el mundillo de las CPC, Mm, y él estuvo allí y él alucinó al ver que la gente no solo se acordaba de él pues por los cómics tan famosos que le hicieron, sino que le tenían cariño por las portadas de videojuegos que había realizado en los 80, que para él, igual que para Alfonso Aspiri, eran un trabajo más. Ellos eran freelancers, ellos le llegaba a una compañía, le hacía un encargo, hacían su dibujo como un trabajo en sí, que incluso a lo mejor por el hecho de que hubiera dinero por medio, a lo mejor ni siquiera se veía como arte. Era como, yo soy un artista, pero a mí me llega una empresa, me encarga un producto comercial para un producto comercial que es un videojuego, mm. yo lo he hecho como un trabajo y me olvido del tema. Y se han encontrado 30 años después que estos productos, este trabajo que para él fue un encargo comercial ni más ni menos, para los chavales jóvenes de la época, no solo, es que el tema de las portadas es un mundo aparte, no solo lo han recordado con cariño, sino que les han hecho soñar, se han imaginado cómo era el juego viendo lo que había ahí delante, ¿no? Y que a muchos les ha engañado, entre comillas, les ha hecho comprar el juego porque ha visto una portada que era magnífica y maravillosa, y luego a lo mejor el juego se han encontrado que era una mierda y no tenía nada que ver con lo que era la portada, pero eso lo guardas con cariño dentro, ¿no? Y después cuando se han encontrado de repente que incluso ellos, que eran simplemente, entre comillas, mercenarios, ¿no? Por muy artistas que fueran, que pues, te llegaban, le pagabas y te hacían el encargo, pues que en el fondo esto se ha terminado elevando también un poco a la categoría de arte, porque en el fondo no deja de ser arte una ilustración para un producto comercial. No Igual que deja de ser muchas arte. marcas han tenido logos icónicos, ¿no? Como el Mm, de Chupa Chups, que lo diseñó Dalí, o cosas por el estilo, pues en el mercado de los videojuegos ha habido portadistas también que han trascendido el mundillo de los videojuegos y que luego a lo mejor se han hecho famosos por otros cómics, por otra historia, pero que luego se han reencontrado con ese cariño de la gente mm. que incluso a lo mejor pasa del producto que le hizo famoso y está ahí para verle por lo que había hecho por ese proyectito pequeño, ¿no? Que era hacer esa portadita para un videojuego. Y es súper gracioso las caras que se les quedan, ¿no? Y cómo se le va acercando la gente y te traen las portadas para que la firme. Nosotros invitamos un año en un evento que hacemos en Málaga, invitamos a Alfonso Aspiri,
Y lo fui yo a, de hecho lo fui yo a buscar a la estación de tren y lo llevé con el coche al evento y tal. Estuve haciendo un poco allí de Cicerón, enseñándole el tema y tal. Y este hombre ya tenía experiencia de haber estado en eventos más grandes incluso en Madrid, pero él seguía flipando de la Mm. cantidad de gente que iba y se chupaba una cola de 2 horas solo para que le firmaran una portada de un videojuego. Y para ellos era una satisfacción inmensa ver que, Claro. que este trabajo, que incluso, ya te digo, muchos como en el año que yo conocí a Juan Jiménez, lo tenía prácticamente olvidado, que había hecho esas cosas y que tal, que el cariño que le tenía la gente por esos trabajos. Sí, sí. Me parece muy relevante y muy importante elevarlo a la categoría de arte, de verdad. Porque si tú ves, comparas las portadas de videojuegos hoy en día con las portadas de videojuegos que hacían en los 80 o en los 90, y es completamente aparte. Hoy en día te ponen la cara de un personaje random o una silueta con el nombre en grande, el logo de la empresa abajo y Y se el solo acabó. para mayores de 17 años y se acabó. Cambio, en ese momento tú parecía... Muchas de estas portadas parecían incluso inspiradas, seguro que sí, en el arte de Masters of Hombre, the claro. Universe, de He-Man, de todo esto, el castillo, el dragón, esa escenografía te prometía una aventura, ¿no? Te prometía una aventura Ujú. que a mundo real, en 8 bits, obviamente no se iba a ver así, pero tú te lo imaginabas, tú lo visualizabas como de esa manera. Hombre, Era parte de es la que te, es magia. que te, es que te voy a contar una cosa. Es que igual en el fondo el tema de los 8 bits era más propenso a que tú te montaras tu película, porque tú Sí, sabías que no te ibas a encontrar lo que estaba viendo en la portada. De hecho, muchas veces cuando tú comprabas un juego, en la parte de atrás te solía venir una captura de lo que en teoría tú te ibas a encontrar, pero en los 80 era típico de que en la parte de atrás de un juego de Astra o de Spectrum, en muchos casos te ponían una portada de la versión de Amiga, que obviamente no tenía nada que ver con lo que te ibas a encontrar, una computadora de 16 bits con un ordenador de 8. Entonces, pequeño precisamente porque tramposo. no te lo daban tan mascado, tú no tenías unos gráficos de alta definición que te fueras a encontrar muy realistas viendo lo que fuera a ver. Precisamente porque tú acababas ensoñando, estas portadas tenían más importancia aún, porque eran parte de ese efecto, ¿no? Sí. De esa ensoñación. Yo soy muy fanático de las portadas de videojuegos de los 70, como puedan ser los de la Philips Videopack o los de una consola que era un clon de una máquina genérica, que es la Interton VC4000, que es una consola alemana que, de hecho, he visto algunas que ponen también fabricada en España y me ha dejado loco, pero era una empresa de audífonos en Alemania que hace audífonos para sordos, que en algún momento dado se metió también, hizo consolas como si fueran clónicos de POM, pero también con cartuchos y tal. Mm. Y esta marca en concreto es la de aquí de Colonia, de la ciudad donde yo vivo. Y tienen unas portadas así como muy de ciencia ficción de los 70, que tú las ves y tu mente viaja a otros mundos, como las de Atari 2600, que son más conocidas también, ¿no? Que también tiene algunas portadas que tú las ves y como que se te va la mente al mundo que te va a encontrar. Y luego lo que te cuentas son 2 palitos, una bolita, un tal. Y por supuesto, con esa tecnología no se podía hacer mucho más, pero el mero hecho de que tú hubieras visto primeramente esa portada, ya a ti como que te llevaba, ¿no? A otro mundo y como que te predisponía a que cuando luego tuviera esos 4 palitos, tú además de los 4 palitos vieras ese caballero que habías visto, o ese animal, o esa cosa que habías visto, o ese UFO que habías visto en la portada, ¿no? Sí. Y igual esa magia del arte de los juegos modernos, igual sí que se ha perdido un poco, pero bueno, también es verdad que los presupuestos son distintos, los tiempos son distintos y que antes tú a un artista de primera como Aspiri, que siempre cuando le fueron a contratar por primera vez Dynamic Software, siempre lo dice que se esperaban que iba a pedir un dineral y pidió una cosa muy normalita y se quedaron todos sorprendidos, ¿no? De que un artista que ya tenía cierto nombre, Mm. pues le podían contratar por poco dinero y si hoy en día tú quieres ir a un top del top, pues igual la cosa cambia, ¿no? Ya son millones o cientos de miles o decenas de miles de euros que en un presupuesto que sea más ajustado, pues igual dice, hostia, es que es un porcentaje muy grande, ¿no? De lo que es luego lo que me va a costar el desarrollo y no se da cuenta. Y al final, pues, lo típico, la foto de Messi en el esto y el logo de la Liga Profesional de Fútbol ya todo abierto, ¿no? Ya tienes ahí Ya, la ya portada. todo vendido. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que dentro de 35 años haya este tipo de comunidad, pero desarrollando para algo como la Nintendo Switch, por ejemplo? ¿O tú crees que esto es algo que se queda en el hardware anterior por lo abierto que era, entre comillas, el software? Mira, es una buena pregunta. El tema de que un hardware sea más abierto o más cerrado no creo que influya, Mm, porque una Mega Drive era un hardware cerrado. De hecho, en los 90 se desarrollaba con kits de desarrollo que tenían sus características y que tenías que comprárselo a Sega o se lo tenías que comprar a Nintendo para poder desarrollar juegos. Y hoy en día tú haces un juego para Sega Mega Drive.
Si lo quieres hacer en ensamblador sacando el máximo partido del hardware, lo puedes hacer. Si lo quieres hacer en C con un compilador que te lo compile a código máquina, pues también lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que la principal diferencia que hay es que cuando tú encendías un Astra CPC o un Sinclair ZX Spectrum, te encendía automáticamente y te sacaba un mensaje, por ejemplo, en el caso del Astra CPC, que te decía ready y ya está. Y tú tenías cargado un intérprete de BASIC, de lenguaje de programación BASIC, y ya está. Tú no tenías herramientas, no tenías absolutamente nada. Tú tenías que luego, como hacíamos todos los niños, tú le metías tu cinta de juego, le metías tu disquete, cargabas tu juego y te ponías a jugar. Si tú no tenías juego, tú no podías, entre comillas, disfrutar de un producto hecho, pero el ordenador, por defecto, te venía ya con un intérprete de BASIC. Y tú podías desde el minuto uno ponerte a programar. De hecho, aquí lo tengo atrás, no lo voy a poder sacar. El manual que te venía con el ordenador era un manual que podía tener tranquilamente de 6 a 7 centímetros de grosor, de 5 a 6 centímetros de grosor, porque te venía un curso de programación en BASIC dentro. Un curso de programación muy básico, que por supuesto no ibas a ser capaz de hacer un juego comercial con él, porque los juegos comerciales se hacían en ensamblador o en código máquina, pero que tú podías empezar a programar desde niño, porque el ordenador es que te venía así. Si tú no tenías juego, o si te habías cansado de los que tenías y no tenías dinero para comprar otro, ¿qué te quedaba? Pues ponerte a hacer el tonto con el lenguaje de programación. Entonces, tú aprendías que el ordenador era algo más que para jugar, ¿no? La inmensa mayoría nos quedamos jugando y ya está, pero todos hemos hecho tonterías en Basic, todos hemos hecho el típico programita de que te ponía infinitas veces la pantalla tonto el que lo lea o alguna cosita de esta. Entonces, a lo mejor la diferencia principal que puede haber es que hoy en día, cuando tú enciendes un ordenador, tiene tantas cosas que te distraen, digamos, del hecho de ir a crear software, que a lo mejor lo que no hay es esa inquietud. Pero quien tenga la inquietud dentro de 30 años, posiblemente también sufra de nostalgia de los juegos de Nintendo Switch. Cuando estemos con nuestros interfaces holográficos que van directamente conectados por un electrodo directamente al cerebro y que te descargue directamente las experiencias, ¿no? Y tengas esa nostalgia de, ay, esos juegos de polígonos que te montaban mundos 3D de aquella manera, o estos juegos, porque la Nintendo Switch también queda todavía mucho tema de pixelar, de juegos en 2D, que tal, esto. Lo que sí que tengo convencido es que dentro de 30 años seguro que hay todavía un viejo que está haciendo juegos para Astra CPC. Eso ya te puedo decir. O para Sega Mega Drive. Eso seguro que queda uno todavía por ahí que lo está haciendo. Sí, pero seguramente. que posiblemente haya gente, se hayan descubierto medios para hacer juegos nuevos para estas consolas, también. Lo que sí es cierto es que la ambición de los juegos será muy diferente. Porque dos personas en su casa, dos viejos de 50 años o de 60 años jubilados, no se van a poner a hacer un juego de PlayStation 4 como pueda ser el del Witcher 3, ¿no? Eso dos personas no lo van a lograr. Pero a lo mejor sí que se hacen una especie de Shovel Knight para que corra en el PlayStation 4, hecho nativamente. O se puedan dar casos curiosos como se ha dado ya de momento en su día aquí, de mestizaje del indie con consolas viejas, porque por ejemplo Volgar de Viking, que es un juego hecho un juego indie hecho para PC, salió una versión para Dreamcast. Hay una versión de Dreamcast de Volgar de Viking que te la puedes bajar, la puedes quemar el CD con un programa de tal, lo pones en tu Dreamcast original y puedes jugar a Volgar de Viking en la Dreamcast. Pues en 30 años posiblemente se den casos así. También habrá mucho tema de escena de hardware, precisamente porque habrá gente que quiera usar esa PlayStation 4 o esa Switch en su Holovision 3000 que ya no tiene conectores y no lo puede, y tendrán que desarrollar herramientas. Posiblemente no haya fábricas que puedan hacer disco Blu-ray para esto y hayan diseñado otras cosas. Yo tengo por aquí, que esto a mí me lo dan a mí los 80 y sería ciencia ficción. Yo tengo aquí una plaquita, ¿vale? Desarrollada por un hombre en Noruega, una persona sola, que con esto conectado al Astra CPC 464, un ordenador de 8 bits de 64 kilobytes de memoria, repito, cualquier palabra que yo estoy diciendo ahora mismo transmitida por el Skype, este dato es más grande de lo que era un juego en esa época. Este aparatito te permite conectar ese ordenador a internet. Tiene wifi y tiene una tarjeta de memoria, ¿vale? Una micro SD como almacenamiento. Y yo tengo ahora mismo pues 16 gigas de espacio en disco duro en este ordenador de los 80. Y mediante un programa que han creado, además relativamente hace poco, unos chicos franceses, tú puedes, este programa lo cargas en esta expansión y te sale un listado de los juegos que hay disponible para la máquina, tú eliges el que quieras jugar, la máquina por wifi se conecta a un servidor,
te descarga el juego en tu ordenador en local y ya lo tienes a ti ahí, listo. Google Stadia Esta, Retro. sí, básicamente, es que tú esto esto te explota la cabeza, esto me lo dije a mí en los 80 y vamos, te da brujería, herejía, esto no puede ser, ¿no? Y hoy en día pues te facilitan la vida, que ya no tienes que estar con la cinta como estaba en los 80, tú quieres, tienes aquí tu juego en tu memoria digital, en tu tarjetita de memoria, que te lo has bajado de internet por wifi, que están haciendo clientes de Telnet, que hay clientes de FTP, que yo tengo un amigo mío, que mi amigo Tony, conocido por Máquina Baja, que le mando un saludo, así que no lo está viendo, pero le mando un saludo, que él es muy fanático de este mundillo, y él ha tenido en su casa conectado a la vez en un chat de IRC, un Spectrum, un MSX, un Commodore 64 y una 13PC, conectado a un canal de chat de IRC en el que otra gente estaba hablando con su ordenador moderno y el mamón estaba ahí cachondeándose de todo con máquinas de los 80. Sí. Siempre va a haber esa curiosidad. necesidad, ¿no? de gente que va a querer seguir utilizando su máquina, van a surgir problemas nuevos, va a surgir gente con esos conocimientos para solventar esos problemas nuevos y van a seguir apareciendo pues estas cosas. El cambio generacional es el que va a ser más duro, en el sentido de que nuestros hijos que vengan detrás posiblemente sí que no tomen el relevo, y a pesar de que hay gente joven que se va incorporando, bien por curiosidad, también porque el videojuego cada vez tiene más adquirido ese producto o sea, esa categoría de producto cultural, Sí. ya no es algo de friki granúo del que están en habitaciones mal ventiladas, es un producto que consume cualquiera, Sí. que cualquier persona, por muy moderna, muy chic que sea, pues juega, aunque sea en su iPhone, aunque sea en su tablet. Y precisamente por esto, al igual que yo he visto películas que se estrenaron antes de que yo naciera, porque la han puesto en la tele y te la ha quedado viendo, porque el cine es un arte y el arte se disfruta, tanto el que hacen ahora como el que había antiguamente, pues habrá gente que lo podrá disfrutar. Pero igual que yo no me trago cualquier película en blanco y negro, pues también habrá gente que no se tragará cualquier cosa que le enseñes tú solo por el mero hecho de que esto es arte, ¿no? Entonces, ¿habrá un relevo que seguirá haciendo lo mismo para nuestras máquinas? Me refiero a los de nuestra generación. Eso es lo más complicado, pero que las máquinas que ahora mismo están disfrutando quinceañeros dentro de 30 años posiblemente, hombre, si el holocausto nuclear no acaba con nosotros, si la invasión alienígena tampoco acaba con nosotros, pues Godzilla. posiblemente sí. O Godzilla, Sí. que cualquier día sale, es lo que le falta a 2020, que saca ya el Godzilla. Es lo que, pues posiblemente haya gente que en su adolescencia disfrutó, en su edad de adultez tiene labores profesionales que le han llevado a tratar con este tipo de tecnología y que les permite, pues eso, desarrollar no solo productos nuevos, sino herramientas para que gente que no tiene esos conocimientos, pues también se pueda incorporar y hacer cosas como esto, que es como habíamos comentado al principio el tema de la churrera, que tú, incluso si no sabes programar nada en C, tú eres capaz de hacer un juego, obviamente Sí. muy calcado a todo lo que se hace con el motor, porque no puedes modificarlo, pero puede, pues lo mismo habrá dentro de 30 años, casi seguro. Ahora, Sí. no creo, por el tema de los tamaños de equipo, no creo que se llegue a hacer un Witcher 3 dentro de No. 30 años por Ni un Zelda Breath of the Wild casero tampoco. Pero complicado. yo creo que también en PC, o sea, la ventaja va a ser las herramientas que están saliendo hoy en día, incluso para PC, como el Unreal Engine. Alguien puede que dentro de 30 años se ponga a jugar con el Unreal Engine 4, que en ese momento será décadas antiguo. Y no querrá hacer un juego de la época, del año 2060, que ya no van a ser gráficos, va a ser literalmente gente de carne y hueso que van a crear de manera holográfica, seguramente, porque ¿qué más se puede esperar? Después de cómo se ven los juegos hoy en día, ¿qué es el siguiente paso de verdad? Gente de carne y hueso, es lo único que me imagino. Pues posiblemente se ponga a experimentar con esa clase de herramientas. Y sin irnos muy lejos, tampoco hoy en día también el resurgimiento, entre comillas, de las aventuras gráficas viene de gente que jugó las cosas de LucasArts en los 90 y hoy en día tienen 30, 35 años, 40 años y dijeron, bueno, yo quiero hacer mi propio Grim Fandango en alguna esencia, quiero hacer mi propio Grim Fandango, quiero hacer mi propio Day of the Tentacle, etcétera. Pues vemos hoy en día Claro. aventuras gráficas, los mal llamados Walking Simulator, también todo eso está inspirado en eso. Vivir una aventura lineal haciendo clic, investigando cosas, por más que sean gráficos modernos y que vengan de estudios indie ya con cierto presupuesto no tan casero, pero hay gente que está inspirada en esos juegos, a mi parecer. Claro, y esto también hay que tener en cuenta que al igual que todo el arte bebe del arte anterior y siempre Mm. hay gente que se inspira en creaciones anteriores,
En los videojuegos también pasa exactamente igual. Yo estaba el otro día con mi amigo Juan, que también le mando un abrazo desde aquí, que es un streamer de Twitch especializado en retro. Y a veces tenemos una colaboración que hablamos de juegos de Astro CPC y buscamos temáticas y vamos viendo cosas. El otro día estamos haciendo una mezcla, un programa de videojuegos franceses de los años 80 y estábamos viendo uno que, salvando las distancias, podría ser el bisabuelo del Life is Strange. Porque tú tienes la pantalla partida en dos, una parte de arriba que es point and click, en la que tú vas buscando elementos con los que interactuar, que podría ser la parte en la que tú te mueves libremente en el Life is Strange, en el que te vas moviendo en el escenario y vas investigando, y según lo que te ibas encontrando luego en la parte de abajo, podías tener diálogos con otros personajes, y según como tú fueras creando el diálogo, se podía desbloquear una nueva opción, o avanzaba en esto, o no. Y lo pensaba, ¿no? Digo, mira, es que es lo otro, tú tienes tu parte de Perdona, point and click, tu parte tuvimos, en la que puedes... Dime. tuvimos brevemente un problema de conexión, si puedes repetir los últimos segundos. Vale, ¿por dónde me he quedado? Estabas diciendo que en la parte de abajo interactuabas con otros personajes. Correcto. En la parte de abajo, pues eso, en la parte de arriba tiene la parte de point and click, en la parte de abajo tiene interacción con otros personajes en los que tú vas construyendo diálogo, el personaje te dice algo, tú tienes que elegir entre diferentes opciones, qué es lo que quieres decir. Si no hay un personaje, te salen diferentes opciones, qué es lo que hacer, con lo que has encontrado en la parte de point and click, y en el fondo tú esto le echas lo extrapolas al 2019 o 2018, que no me acuerdo cuándo fue el último que salió, y es la misma mecánica de Life is Strange. Tú te vas Sí. moviendo por un escenario en el que vas buscando elementos con los que interactuar, que en el caso antiguo era la parte point and click, y luego tienes que tomar decisiones con qué haces con lo que has ido viendo, o tienes que construir diálogos con la gente que te has encontrado. Al final la mecánica era la misma, Sí. pero claro, con unos gráficos de antaño y con una funcionalidad de antaño. Mm. El Pong era el Pong, que era una cosa muy antigua en los 90, pero te hacen el Windjamers, que es una recreativa súper conocidísima, que es básicamente un Pong hipervitaminado. O sea, siempre hay estas cosas de que parece bueno, que hay gente que está descubriendo mercado nuevo, y la mayoría de las veces tú lo que te está es, incluso que sea involuntariamente, son ideas que ya vienen de atrás, ¿no? Entonces, precisamente por ello, el mundo del videojuego le pasa exactamente igual ya que a cualquiera de las otras artes. Es un mundo en el que hay que apreciar por sus elementos culturales, por la Mm. influencia Mm. que te está trayendo a las creaciones modernas. Y para tú saber dónde estás, tienes que saber también de dónde vienes, ¿no? Sí. Y por eso mismo yo enlazando un poco con lo que hablábamos antes, es por esto por lo que creo de que va a haber gente que va a retomar un poco el temilla este de las cosas que son anteriores a su nacimiento, Mm. que no van a ser una mayoría, pero que estas cosas al final quedan ahí por esto, porque mientras haya videojuegos va a haber historia de los videojuegos, y por suerte cada vez más se va aprendiendo de la historia de los videojuegos. Y otra cosa también que tiene muy positiva el hecho de que esto se reconozca como arte, es que ya se empieza a documentar, que es algo que nos faltaba muchísimo, que es documentación, porque sobre todo si nos metemos, por ejemplo, en Japón era muy típico que al principio, sobre todo las compañías no ponían los nombres de la gente que trabajaba en los juegos, le Sí. ponían seudónimos para evitar que él se lo robaran, que llegara otra compañía y le ofreciera más dinero y se lo llevara. Entonces muchas veces pues no sabías quién había hecho tal juego y qué tal, y las posibles relaciones que podía haber, ¿no? Entre esta compañía que ha hecho estos juegos y esto que ha ido aquí y tal. Y esto pues también es muy interesante documentarlo, y se te abren nuevas realidades, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Europa, Máquinas del bloque comunista. Este es un librito que ha editado un conocido mío aquí en Alemania, que es dedicado a los ordenadores que se construyeron en la República Democrática Alemana, y cómo son otro mundo diferente de lo que nosotros habíamos vivido, y que estaban ahí, que por el hecho de que nosotros no lo hubiéramos vivido en la época no quiere decir que no estuviera ahí. Y esto también es digno, ¿no? de tenerlo preservado, y de que se pueda contar, y por eso ha surgido también en los últimos años una gran tengo el libro, no lo tengo a mano, una gran movimiento de gente que se dedica como los Indiana Jones, ¿no? del Sí. videojuego, Los pues te arqueólogos. escriben, los arqueólogos te escriben libros de videojuegos, algunos mejor documentados, otros peor documentados, pero que en el fondo dejas constancia de lo que ha pasado. Se investigan qué pasó con juegos que se habían anunciado y que no se habían publicado, qué ha pasado con esto, por qué no se publicó, y muchas veces se encuentran y se preservan, y esto que estaba perdido y que nadie daba un duro por él, pues de repente ha aparecido
y ahora está para disfrute de cualquiera, que hay juegos que incluso estaban terminados y que no se han publicado por el motivo que sea. Claro. De hecho, yo tengo uno por aquí que es una panza de rey también, que es Buccaneers, que esto era una recreativa de una casa española, ahí no me acuerdo ahora mismo con el nombre de esto, pero era un juego de recreativa de Twin Tonic era, que lo empezaron a convertir para ordenadores de 8 bits, no se llegó a terminar porque esto era del 90-91, que ya se había perdido completamente el mercado y ya no interesaba, y al final esto aparece porque el programador se entera que hay una feria dedicada a un ordenador, va a pasearse por allí, pues yo hacía juegos en la época, sí. Sí, lo que pasa es que tener los disquetes, sí, trae los disquetes, investiga y te lo encuentra que estaba terminado. Y lo acaban publicando en una edición con botella de ron y todo. Qué bueno, qué bueno. Y lo acaban publicando 30 años después de que este hombre estuviera haciendo el juego. Estas cosas solo pueden ocurrir porque hay gente que les gusta, porque hay un número de aficionados que está dispuesto, digamos, a consumir este tipo de productos, Sí, a pagar y por él. porque ya esto se está considerando por fin cultura. Y como producto cultural merece la pena de que quede preservado, y están surgiendo museos del videojuego por todos lados, donde no basta solo con poner una piececita aquí en la que tú puedas jugar, sino en la que te explican todo lo que hay detrás de este videojuego, por qué es importante que este videojuego esté en un museo. Bien por el avance tecnológico, bien por lo inteligente de la mecánica que no se había visto antes, o bien por la innovación técnica, bien por la inteligencia a la hora de aprovechar y hacer cosas que en teoría no se podían hacer con ese software. Este movimiento que tenemos ahora mismo, estamos esto va y todo a más, obviamente, ¿no? Tanto en lo que es, digamos, la parte de preservación como en la parte de desarrollo de nuevos productos para estos ordenadores. Y es un momento tan bonito que cualquier persona que en su día, o que ahora mismo, ¿no? Tú que tienes una audiencia muy geek y que disfruta mucho de este tipo pues de la tecnología y de los productos culturales y tal, que alguna vez en su casa ha pensado, me acuerdo que yo de pequeño tenía una Nintendo, una Atari 2600, que no tenga vergüenza, que se busque un emulador de internet, que hay emuladores para todas las máquinas, incluso para máquinas que no sabían ni que existían. Máquinas japonesas de estas que vendieron 4 en un barrio por ahí de Nagoya, que nada más que tienen 4 personas, también hay emulador para estas máquinas. Y que no sienta vergüenza de reencontrarse con ese niño que fue en su día y de volver a disfrutar de esta cosa, que igual se lleva alguna sorpresa, va a descubrir que juegos que le gustaban mucho a lo mejor que era una mierda y que solo te gustaban porque no te Puede pasar. pero también vas a descubrir juegos que a lo mejor de niño no sabías cómo funcionaban porque tenían una mecánica un poco más diferente, y ahora de mayor, pues con más experiencia y más historia, pues te enteras de que va y descubres juegazos que a lo mejor de niño no te habían tal. Y es una forma de ocio tan válida como cualquier otra. Mira, no te estás drogando, no estás pegando a nadie por la calle, no estás discutiendo de política, no te estás con el enemigo del otro. Bueno, el enemigo sí, porque ya sabe, todo el mundo sabe, por lo de Commodore no. Eso de nada, es broma. Entonces, es un hobby que dentro de lo que es muy sano. Tiene un mogollón de cosas donde meterte si no tienes ni idea. Vas a tener años hasta que te pongas al día de toda la cantidad de cosas que hay, y que una vez que hayas descubierto las cosas que había en antaño, cuando te pongas a ver lo que estás haciendo a día de hoy, vas a flipar en colores, porque te encuentras cosas como esta, juegos de loco malito, que tú lo mencionabas antes, que una persona que hace juego indie con un aspecto muy clásico, pero que en el fondo lo hace para máquinas modernas, se ha encontrado que ha habido gente que ha cogido juegos suyos y, por ejemplo, en la Abadía de los Muertos, que era un juego que tenía estética de ZX Spectrum, y lo han portado para el ZX Spectrum, para la máquina a la que se parecía, o lo han portado para... Bueno, la Abadía de los Muertos lo han portado para todo. Yo creo que si tiene una tostadora en casa, ten cuidado que a lo mejor tiene también los juegos ya ahí portados para la de esto. Como Lo Doom. han portado para Atari ST, para Mega Drive, para Commodore, se salió para todos lados. Y es tan grande lo que tiene por ofrecer este mundillo, y lo más importante, es tan modular. Te puedes meter al nivel que quieras, puedes volverte loco y gastarte centenares de dólares en máquinas, o no, o puedes directamente cogerte tu ordenador y bajarte tu emulador, te bajas tu RetroArch, te coges una Raspberry Pi de $30, la montas con un mando USB de estos que venden con forma de Super Nintendo, le metes un RetroArch, le metes un RetroPie, le pones tus juegos clásicos de la época y los puedes disfrutar perfectamente, y no tienes por qué gastarte tampoco centenares de dólares. Que tú quieres simplemente ser un consumidor pasivo y disfrutar de los juegos, lo puedes hacer. Que te pica la curiosidad y decir, pues a mí me gustaría hacer un juego para la máquina que yo tenía de niño.
lo puedes hacer. Hay infinidad de podcasts para poder escuchar y que te pueda, tengo que hacer spam, para que puedas ponerte al día de tus cosas. Hay infinidad de streams, tanto en YouTube como en Twitch, en el que puedes ver a gente, no solo gente que pone juegos y habla de los juegos, sino también te puedes encontrar gente que invita a creadores y los creadores cuentan cómo ha sido el proceso, o incluso a viejas glorias, y la vieja gloria cuentan cómo era trabajar en la época en una compañía grande. Hay tantas cosas que puedes ver, es que incluso si eres no en el más sentido de la palabra, si eres un millennial, puedes incluso aprender de dónde vienen de tus compañías favoritas, porque Electronic Arts no es una compañía nueva, lleva una burrada de años que sacó un juego para CPC en el 85. Este sí que lo tengo aquí a mano, en la estantería. Ubisoft empezó haciendo juegos para Astra CPC. Este es el primer juego que hizo Ubisoft, de Zombie. Un juego para una máquina de 8 bits que triunfó bastante en Francia, de hecho. Y así empezó una compañía que a día de hoy es un gigante que te hace juegos que, como le contaba, no me acuerdo que se lo contaba el otro día, hace poco estaba jugando en la Switch al Assassin's Creed Rogue y lo terminé, y la escena de crédito donde va saliendo la gente que ha trabajado era tan larga que yo creo que era más largo de lo que tarda un loco junto en hacerte un juego para el CPC. que tardó 30 o 40 minutos de reloj todo el rato saliendo nombres de gente sin parar. O sea, una compañía como Ubisoft, tan gigantesca hoy en día, que hace juegos tan bestias, empezó así. Y para saber dónde estamos, tienes que ver de dónde venimos. Tienes que ver dónde gustan los videojuegos de verdad, obviamente. Sí. Y con ese mensaje nos quedamos, con el mensaje de que todo tiene historia, de que la cultura en la que se está volviendo, o mejor dicho, el reconocimiento de cultura y el reconocimiento de arte como tal, que está teniendo los videojuegos durante la última década, pero lo vimos surgir como muy en los juegos modernos, analizando temas como Journey, el juego este de PlayStation 3, que era bien lindo, etcétera, etcétera, pero es que también había que irse mucho más para atrás, y hay literalmente arqueología, como cuando encontraron enterrado los juegos estos de E.T., de Atari. Todo esto tiene mucha historia. Son demasiadas décadas haciendo juegos. Son juegos que tienen mucho valor, tanto sentimental como de historia, y de ser las bases de lo que hoy en día seguimos jugando y de lo que seguiremos jugando dentro de 20, 30 años. Seguirán siendo bases. La documentación, como decía Chema, es muy importante. El trabajo que está haciendo mucha gente que sabe más, gente que sabe menos. Un poquito más mainstream. Hay documentales en Netflix también recientemente que te dan un vistazo muy por encima, pero te puede picar el gusanillo de la curiosidad, ¿no? Te puede picar el gusanillo de ir viendo más allá, leyendo más allá, investigando. Hay un mundo ahí que aprovechar, y por eso tenía que invitar a Chema, porque no quería ni siquiera interrumpirlo en muchas ocasiones. Quería que dijera todo lo que tenía que decir, porque sabía que iba a ser una cátedra de lo que son los juegos clásicos. A mí me tiene que interrumpir, como no me interrumpa, yo me quedo aquí cascando y picoso. Mira, yo quería hacer una última reflexión antes de que tú quieras despedir el tema, y es que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención el año pasado. Yo todos los años desde que estoy aquí en Alemania he tenido la suerte de poder acudir a la Gamescom, porque un gran amigo mío, Christoph Noll, que tiene la tienda de Retrospiel aquí en Colonia, todos los años hace un stand en la zona retro de Gamescom, sí, donde enseña títulos nuevos para máquinas antiguas, ¿no? Entonces tú tienes un mamotreto de evento como Gamescom, que es la feria de videojuegos más grande de Europa, y es que es enorme, ocupa todo el palacio de ferias de congreso de Colonia, el Messe Deutsch, que es gigantesco, y que pasan decenas de miles, por no decir centenares de miles de personas, pues no recuerdo, creo que la última vez posiblemente eran más de 100.000, algo así, sí. Creo que eran 180.000 o así los que pasaban a lo largo del evento, y esa gente pues pasa, ¿no? No todo el mundo pasa queriendo por la zona donde tienen los videojuegos antiguos, en este caso en concreto serían juegos nuevos para máquina antigua, pero sé que hay mucha gente que, aunque se ha despistado, pues pasa y ya que está, echa un vistazo. Y a mí me llamó la atención de que al principio, siempre que venían los niños más pequeños, ¿no? Ellos siempre miraban, ¿no? Y ven la Nintendo, o la Mega Drive, o incluso la Dreamcast, que los gráficos se notan muy diferentes respecto a lo que puede ser una PlayStation 5. Y siempre les oías que decía, guck mal, alte Videospiele, ¿no? Hola, mira, aquí hay juegos antiguos, ¿no? Y el año pasado, precisamente, coincidió que nos había montado al lado la isla indie, y había muchos juegos modernos, pero indie, de 2D, pixel art, etcétera, etcétera, como hemos mencionado antes, Shovel Knight, Volgar de Viking, etcétera, etcétera. Y ese año me llamó la atención de que tú escuchabas a los niños y no decían, mira, juegos antiguos. Ellos decían, mira, más juegos, ¿no? Oh, Uma,
hier gibt es mehr Videospiele. No, mira, aquí hay más juegos. El éxito que han tenido algunos títulos indie pues eso, de nueva creación para ordenadores modernos, proyectos comerciales, con sus presupuestos, sus desarrollos, sus Kickstarter millonarios como Blasphemous, etcétera, etcétera, ha hecho que a los ojos de una nueva generación los juegos antiguos ya no lo vean como viejos. Sí. Lo ven porque ya están acostumbrados a ver estas cosas. Lo ven como juegos y ya. Exacto, ya se rompe un poco, ¿no?, esta diferencia. Y ahí a lo mejor hay un poquillo de esperanza, pero en el fondo es para que veamos que está todo relacionado. Que esto que puedan parecer máquinas antiguas para trastornados, que son máquinas antiguas para trastornados, obviamente, también están enlazadas con el videojuego moderno y cómo se pueden disfrutar de la misma manera que disfrutas hoy en día de un videojuego indie, lo puedes disfrutar también en tu consola de hace 30 años o en tu ordenador de hace 35. Y como decía al principio, no tienes que sentir vergüenza por ello ni te tienes que justificar. Si te ha gustado un juego, te gusta un juego, lo juegas y punto, que es cultura y que merece la pena ser tan disfrutado como el último exitazo de Kickstarter de tal. Sí, es verdad y creo que eso es, como dices, una pequeña esperanza de que la curiosidad va a seguir incluso en las nuevas generaciones, no necesariamente en los que crecimos con juegos de los 90 o crecimos con juegos de los 80 o la gente que hizo juegos en esa época. Pasarán las generaciones y seguirá la curiosidad, seguirá picando el gusanillo. Es importante que sigan haciendo juegos modernos para consolas modernas también, como fue el exitazo de Shovel Knight, porque también pica la curiosidad. Lo importante para mí es verlo como una caña de pescar, ¿no? El primero que pica, bueno, después ves qué más hay ahí, ¿no? Ves que más para atrás puedes ir, empiezas a irte a los clásicos más conocidos, te vas al Castlevania Symphony of the Night, después te vas más para atrás, te ves más para los 8 bits, y es un mundo que vale mucho la pena explorar. No todos son juegos que salen el mismo año y que se los consumes en un mes y te olvidas de ellos, porque eso es lo que pasa con muchos títulos. Salen tantos últimamente que lamentablemente muchos pasan sin pena ni gloria, por más que vendan millones de copias. Al año que viene ya no todos, vienes mucho tiempo mencionado de Witcher 3, no todos son de Witcher 3 o no todos son Skyrim, en el sentido de que pasan los años y se sigue hablando de ellos, ¿no? Esos serán de los juegos junto con Zelda Breath of the Wild, quizás, sí, bueno, seguramente, que dentro de 30 años los seguirán recordando con la nostalgia y con el cariño que hoy en día se recuerdan muchos otros. Chema, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todo los datos. Espero que de aquí salgan muchos curiosos que vivieron en esa época y que tuvieron estas plataformas y que se descarguen los emuladores para empezar por ahí. Después quién sabe qué otras curiosidades se les ocurren y si sus casas se empiezan a llevar se empiezan a llenar de cosas y cajas y aparatos. Bueno, eso, lo siento, no pagamos las consecuencias de eso. Ya, muchas gracias a todos. Por favor, que quieran adentrarse más en este mundo, adentrarse más en la pasión, específicamente por el Amstrad CPC, los invitamos a escuchar el podcast de Chema, que es CPCeros. Muchas gracias por acompañarnos, Chema. Gracias a ti por darme la oportunidad de seguir cascando, que burro hasta las piedras si me dejas. Hasta el próximo episodio.